ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Oremos, hermanos. Señor y Dios, te damos gracias por la bendición de poder estar en tu casa en esta hora. Suplicamos la dirección y asistencia de tu Santo Espíritu para que podamos nosotros, Señor, ser fieles a tu mensaje. Dirígenos durante este estudio de la Biblia y háblanos, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir de ti en Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a... Bájamelo un poquito, Isaí, está muy recio. Vamos a... ¿Pueden tomar asiento? Vamos al estudio directo ya de la Biblia. Les invito entonces a que busquemos allí el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 14 al 15. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 14 al 15. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 14 al 15. Saludamos a todos los presentes, también a aquellos que nos siguen por internet. Y bienvenidos a esta serie donde estamos estudiando sobre cómo vencer las tentaciones. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 14 al 15. Diga amén cuando lo tenga, por favor. ¿Todos? Bien, dice de esta manera la palabra de nuestro Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vayamos al Padre buscando su dirección en oración. Señor, te damos las más infinitas gracias por tu palabra, la Biblia. Rogamos ahora la asistencia y dirección de tu Santo Espíritu para que podamos comprender este mensaje. Prepara nuestros corazones en Jesús. Amén. Hemos titulado este estudio Entrando en la tentación, síntomas. O sea, vamos a estar viendo cuáles son los síntomas que apuntan a la realidad de que podemos estar cayendo en la tentación. Si una persona desea evitar entrar en la tentación, es necesario que conozca los síntomas de una experiencia como esta. Pues, por ejemplo, cuando uno le empieza a salir agüita en la nariz y le arde un poco la garganta y medio que siente el pecho apretado, esos son síntomas de que usted va a tener, ¿qué cosa? Un resfriado, una gripa, y hasta que le cae. Igual ocurre en la esfera espiritual. Es necesario que usted conozca los síntomas de una experiencia como la tentación. Y vamos a estar hablando de cuando ya es demasiado tarde y el pecado ha sido cometido. Quizás pareciera que estamos declarándolo evidente, pero esto necesita ser declarado. Cualquier hombre que cae en algún pecado, sin importar cuál sea este, ha de estar seguro de que llegó a su persona a través del camino de la tentación. Porque la tentación es una propuesta al pecar, y el pecar es haber cedido a la ¿qué? A la tentación. Y cada quien tiene sus propias tentaciones, de alguna manera u otro. Algunos tienen vicios, otros tienen malos pensamientos, malas actitudes, y sea cual sea el diablo, el mundo, la carne, ya hemos hablado de esto en estudios anteriores, siempre le va a tratar de seducir para que usted termine en las manos. Pero no podemos echarle la culpa de todo al mundo, al diablo y a la carne. Muchas veces los culpables somos nosotros mismos de caer en la tentación. Todo pecado, mi hermano, viene de la tentación, y no puede haber pecado sin tentación. Leemos nuevamente Santiago 1, 14 al 15 y meditemos en lo que ahí dice. Fíjese, dice, cada uno es tentado. O sea, la Biblia está diciendo una gran realidad. Todo creyente pasa por tentaciones, y a continuación va a definir de la manera en que cada quien es ¿qué? Tentado, incluyéndolo usted, incluyendo a mí. Cuando de su propia concupiscencia es atraído, cuando de sus propios deseos, desde su propio placer por lo malo. O sea que yo no puedo decir esto, aquello o lo otro provocó en mí la tentación, sino que la Biblia está declarando la realidad del ser humano, y es que cada quien es tentado de su propia concupiscencia, y dice la Biblia
que es atraído y es seducido. Un ejemplo de esto, el alcohol seduce al borracho, la droga al que le gusta drogarse, el sexo al que es maniático al sexo, el matar al que es un psicópata, el robar al que es un cleptómano, y así sucesivamente. Pero lo cierto es que es algo que parte de ¿quién? De uno. Y a menos que tu corazón no se rinda a Jesucristo y se entregue plenamente a Él y decide romper con el diablo, con el mundo y el pecado, fortaleciéndose en los recursos que Dios le ha dado una y otra vez, usted va a ser seducido, atraído y va a caer. La Biblia dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces dice que la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vayamos ahora a Gálatas 6:1 y leamos lo que ahí dice la Biblia. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dígame cuando lo tenga. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice la Biblia? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que ante la tentación, el espíritu que debe imperar en los hermanos y en la iglesia es el de la restauración. Aclaro, la restauración trae implícita la disciplina y la amonestación. Restauración no es tolerar lo mal hecho, porque muchas veces nosotros nos enfrentamos a diario con tentaciones o convivimos con aquellos que están siendo tentados, sean miembros de la iglesia, sea hermano en la fe, sea tu familiar, y vemos que la tentación lo seduce y lo atrae y lo hace convencer, y pensamos que una manera de ayudar es cediendo y siendo tolerantes. No, la manera de restaurar es con espíritu de mansedumbre, o sea, con paciencia, pero es también con reprensión, con amonestación y sobre todas las cosas, mis hermanos, con oración, porque la Biblia dice que hay géneros que no salen si no es con ayuno y con oración. Nunca la tolerancia es buena, pero siempre la disciplina y la amonestación causa edificación. Causa edificación. Y nosotros los cristianos tenemos que aprender que cuando nuestro hermano en la fe cae en la tentación, nuestro espíritu debe de ser de edificación, pero también el que ha caído en la tentación y en el pecado debe aprender a ser humilde y a tener un corazón dispuesto a recibir edificación, a recibir la amonestación y la disciplina. Y digo esto porque muchas veces queremos ayudar al que ha caído en la tentación, pero el mismo que ha caído termina diciendo, no te metas en mi vida, no tienes nada que ver conmigo, yo soy adulto, yo hago lo que se me pegue en mi gana, o sencillamente, ¿quién te crees que eres para juzgarme? Si tú haces esto, aquello y lo otro, y adoptamos una postura defensiva, y esas posturas jamás contribuyen al abandono ni del pecado, ni de la tentación, ni va a traer victorias a tu vida. Mire, tenemos que aprender en la vida cristiana que siempre las amonestaciones y disciplinas que vienen de un hermano en la fe es el resultado de su amor. Porque la verdad, ¿cuál es? Que si a mí la vida de este, aquel o el otro no me interesa, pues no le digo nada. O le predico o le hablo pasándole la mano y siendo tolerante. Y eso es más lo que destruye que lo que edifica. Porque la Biblia habla de que la amonestación edifica. El Padre que ama, ¿qué dice? Corrige. Dios que nos ama cuando pecamos, ¿qué nos hace? Nos corrige. Tú cuando tu hermano peca, corrígelo. Con amor, con mansedumbre. No una corrección despótica, ni una corrección que lleva a la destrucción. No, todo lo contrario. Muchas personas, mis hermanos, cuando son rebasadas por algún pecado, se arrepienten de él y sin embargo fallan al no reconocer que la causa de ello fue la tentación. Al no reconocer que es el resultado de la tentación. Si usted desea triunfar sobre cualquier pecado, usted debe considerar qué es lo que
qué es lo que le está tentando a ese pecado y usted debe evitarlo, usted debe huir de él, huir del pecado, huir de aquello que le hace caer. Si usted tiene problemas de alcoholismo, usted tiene que huir de la cantina y tiene que romper con ese amigo que te seduce a ir a darte un trago para que te alcoholices. Si usted tiene problemas de droga, usted tiene que huir de donde le venden la droga, de la persona que la vende o del que la comparte con usted. Si usted tiene problemas de fornicación y adulterio, usted tiene que huir de esa amistad o de esa persona que es el motivo de su pecado. Si usted tiene actitudes que le llevan a malos pensamientos, usted tiene que cambiar, usted tiene que huir. O sea, nunca podemos entrar en un diálogo con Satanás, el mundo, la carne. ¿Por qué Adán y Eva cayeron? ¿Por qué? Porque entraron en diálogo con el diablo. Si ellos, desde que la serpiente le hubiera dicho, con que Dios os ha dicho no puedes comer de todo árbol, hubieran dicho, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo no es lo que Dios me dijo, lárgate de aquí que no quiero tener nada que ver contigo. Las cosas hubieran sido diferentes, pero ¿sabe por qué la gente cae en la tentación? Porque empiezan un diálogo suavecito con la tentación y piensan que son lo suficientemente fuertes como para no caer. Y usted no sabe que en esa fortaleza es donde más vulnerable y débil es usted. En esa falsa confianza, a mí no me seduce nadie, a mí no me arrastra nadie, a mí no me tumba nadie, a mí no me influencia nadie. Si piensas así, tú eres el más vulnerable. De hecho, ya estás en las manos del diablo. Eso es una falsa confianza. Por eso dice la Biblia, velad, orad, para que no entréis en tentación. Y no se lo está diciendo creyentes débiles, se lo está diciendo a todo el mundo. Porque lo que viene a continuación dice, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y un creyente maduro tiene una intención fuerte de agradar a Jesucristo y de ser firme, pero lo cierto es que también tiene sus propias debilidades, que si no vela y ora, esas debilidades aumentan. Pero cuando usted vela, ora, descansa en Jesucristo, decide romper con el pecado, decide abandonar su problema en las manos de Jesucristo, sus vicios en las manos de Jesucristo, y es capaz de decirle, mira Señor, ya no puedo con la droga, ya no puedo con el alcohol, ya no puedo con esto, aquello y lo otro, y usted es capaz de abandonarlo en las manos del Señor y empezar a orar y a velar y a buscar su presencia. Dios te va a desatar esa cadena y te va a traer liberación y te va a sanar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios es poderoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Escritura. Dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice la Biblia que los demonios tiemblan ante la presencia del Señor. Dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿cuál es la decisión que tienes que tomar? Huir de la tentación. Huye. Yo no soy cobarde. Permítame decirte que hay que ser valientes para huir de la tentación. Los cobardes son los que se quedan delante de la tentación. ¿Y saben por qué? Porque los pecados le llevan a tomar el control de su vida. En realidad a veces decimos, yo quiero controlar mi vida, y no nos damos cuenta que cuando hemos caído en la tentación, ya no nos gobernamos a nosotros mismos, sino que es el pecado quien nos gobierna. Porque dice la Biblia que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Mis hermanos, ¿saben por qué hablamos de esta manera? Y si alguno tiene problemas de tentaciones, que todos los tenemos, yo no quiero que usted se sienta ni agredido, ni señalado. Esa no es la intención de un mensaje como este, ni de una serie como esta. Le decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo y en el amor de Jesucristo, porque el estilo de vida que Dios el Padre quiere para ti no es el que tú estás llevando ahora, es uno completamente diferente, donde los frutos del Espíritu Santo se hacen notorios, patentes, reales, y donde la bendición de Dios sobreabunda sobre tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu iglesia, tu comunidad, y donde quiera que tú estés por ser un hombre libre en el nombre de Jesucristo. Mire, le garantizo que hay otras iglesias que no les importa si usted peca o no peca. Le están engañando ahí. Pero como aquí nos importa la santidad, y nos importa la santidad porque a Dios le importa,
Y nos importa tu vida porque a Dios le importa tu vida y porque Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y parte del amor implica dar reprensión y palabra dura a nuestros oídos cuando de pelear contra el pecado y la tentación se trata. La tentación, mis hermanos, es la raíz y es el pecado, es su fruto amargo. El pecado nunca da frutos dulces. Aparentemente lo da dulce cuando estamos ya en él, pero no es así. El alcohólico, el borracho, el drogadicto, el que practica un sexo libre, el que miente, el que está robando, el que adultera, piensa que en el momento que está practicando estas cosas, está satisfaciendo sus deseos y está experimentando felicidad y se está sintiendo victorioso, y puede ser que sus sentimientos sean reales, pero cuando pase ese tiempo momentáneo de placer, ¿cuál es la escala de consecuencias que quedan detrás? ¿Cuál es? Familia rota, matrimonio dividido, hijos en contra, hijos decepcionados, una sociedad que te rechaza, amigos que te abandonan, familia que no te quiere ver. Pierdes cabida en toda la sociedad y en todas partes. ¿Es eso vida? ¿Es eso placer? Mire, a veces decimos, ¿qué va a decir el mundo y la gente que me rodea? Mire, la gente que le rodea a usted no le importa a ellos. Cuando usted es el más perdido del mundo, la sociedad dice, mira este borracho. Usted se convierte, transforma su vida, le entrega a Jesucristo, y esa sociedad que antes te criticaba por ser borracho, ahora dice, mira, después de borracho era religioso. ¿Sabe por qué tiene esas actitudes? Porque a usted no le importa al mundo. Pero ¿sabe dónde está la diferencia? Usted le importa a Jesucristo. Por eso Él quiere entrar en tu vida y poner cántico nuevo. ¿Sabe lo que dice el libro de los Salmos? La Biblia dice que Dios extendió su mano y me sacó del foso de la desesperación, del borde de la muerte, del abismo, del lugar donde estaba a punto de perecer, y dice, y puso mis pies sobre peña, sobre roca, y alabanzas a nuestro Dios, un nuevo cántico. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios puede sacar tu vida de lo más profundo que tú puedas estar, ponerte sobre un suelo firme, transformar tu vida toda, de tal manera que de tus labios, en vez de salir lamentos, críticas, maledicencia, malos deseos, malas palabras, etcétera, ahora salgan alabanzas y acciones de gracias al Dios del cielo por la transformación que Él puede hacer en ti si tú le rindes el control de tu vida a Él. Eso es lo que dice la Biblia. El pecado da frutos amargos, no vale la pena practicarlo. También muchas personas son conscientes de sus pecados y dicen, tengo este pecado, pero no son conscientes de las tentaciones. ¿Por qué? Porque no han aprendido a tomar conciencia de las tentaciones. Eso significa que hay que aprender a identificar los síntomas de las tentaciones para que cuando los esté experimentando, saber que tengo que urgentemente correr. Cuando usted empieza a sentirse mal, empieza a adelgazar, usted empieza a sentir fatiga, usted empieza a sentir mareos, ¿qué usted dice? Me estoy enfermando. Algo me viene. ¿Qué hace? Voy corriendo al médico. ¿Por qué al médico? Porque sé que el médico está capacitado para examinarme, diagnosticarme y ser efectivo en curarme. ¿Sí o no? Amados hermanos y amigos, si tú estás sintiendo que estás siendo tentado, es hora de que corras a Jesucristo, quien es médico divino. Él puede diagnosticar cuál es el problema de pecado que tienes y Él tiene la cura porque Cristo libera. Él dice, venid a mí, los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar. Él dice, echa toda vuestra ansiedad sobre mí y hallaréis descanso para tu alma. ¿Se das cuenta que si tú vienes a Él y echas tu carga sobre Él y tu trabajo y tu ansiedad sobre Él, la promesa de Él es descanso para tu vida? Mira cuántas oportunidades da Dios y son para ti. También muchas personas son conscientes de su pecado
pero no de sus tentaciones. Muchos están disgustados con los frutos amargos del pecado, pero no toman ninguna precaución para evitar la raíz venenosa de la tentación. O sea, muchos incluso les disgusta lo que causa su pecado. Les disgusta cuando vuelven en sí y ven la escala de problemas que tienen alrededor, dicen, ¿por qué soy así? Yo no quiero ser así. Y les pasa esto, pero no toman ninguna precaución para evitar la tentación. Y ahí tienes que aprender a tomar precauciones. Por eso tienes que autoexaminar qué es lo que me arrastra a caer. ¿Es una persona? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice la Biblia. Apártate de esa persona. No, que fue mi amigo de años. No es tu amigo si te está llevando a pecar. Ni viene de Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice la Biblia. Ninguna. ¿Qué comunión las aguas dulces con las amargas? Ninguna. ¿Dios con el diablo? Ninguna. ¿Tú con el mundo y el pecado? Ninguna. Apártate. ¿Qué es lo otro que me hace pecar? ¿El dinero? Es que cuando tengo dinero enseguida puedo salir corriendo a la prostituta, a la droga, a la máquina de juego, al alcohol. Búsquete a alguien de confianza y entrégale tu dinero y dile, no me lo des. Toma precauciones. ¿Qué es lo otro? El auto. Dale la llave a alguien para que no pueda manejar. Pínchale la llanta. Si se la tiene que pinchar, pínchasela. Pero no le des el gusto al diablo. Mire, es mejor tener que después pagar el pinchazo de una llanta del carro que no terminar en el pecado. Mi querido hermano, por eso te pregunto, si tienes tentaciones, ¿qué vas a empezar a hacer para evitar esa raíz venenosa? Las cosas no pueden seguir iguales en ti. Tú eres un adulto, no eres un niño. No puedes pasarte la vida igual. Y no te la puedes pasar igual porque Jesús no te quiere igual. Es que usted no sabe lo que es eso, pastor. Probablemente yo no pueda saber a profundidad lo que tú estás pasando, y te comprendo. Pero Dios sí lo conoce a profundidad, porque dice la Biblia que Él escudriña lo más profundo del corazón. Y Él es poderoso. Y por muy grande que sea tu atadura, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice la Biblia. Tú podrás tener una atadura muy grande, pero más grande es el favor de Dios. Y más grande es su poder. Esto no significa tampoco de que quizás, ¡pum!, instantáneo. Dios lo puede hacer así. Pero significa de llevar la batalla con Él. Porque no podemos pretender que nos vamos a sentar y aquí estoy Dios, ven y quítame todos los obstáculos. Cuando Dios nos ha dejado a nosotros también hacer nuestra parte. Poner de tu parte. Casi es seguro que la compañía de ciertas personas le conducirá a usted a pensamientos, palabras o hechos pecaminosos. Y por más que usted diga, a mí nadie me influencia, sí te influencia. Mira lo que dice 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33. Y quiero que mediten en ello, mi querido hermano. Si tienes tentaciones de la que sea, y como hemos explicado la semana pasada, hay tentaciones que son invisibles y que están en la mente. También hay rencores, malos pensamientos, maledicencias, envidias, chismes, murmuraciones. O sea, no es solamente droga, alcohol y prostitución, fornicación y adulterio. No, no. Mira lo que dice. No erréis. Una vez leí esto en un campo de Cuba y me decía, pero si yo no soy herrero, ¿cómo voy a estar errando? Digo, no erréis, no te equivoques. No cometas el error. No te equivoques, no te confundas, no cometas este error. Y se lo está diciendo a todos los creyentes. O sea, esto,
Esto no es para que nosotros andemos pensando, oye, el hermano tal que tiene este problema, el más cual que tiene el otro. No, no, esto es para ti, personal, entre Dios y tú. No te equivoques. ¿Qué dice mi hermano? Las malas conversaciones corrompen las buenas. Si yo estoy sentado con alguien que tiene malas conversaciones y que van a corromper mis buenas costumbres, pues rompe con aquello que causa las buenas costumbres. Te han llamado FaceTime ahora, dime tú. Perdonen. Usted tiene que romper con esas malas conversaciones. Mire, déjeme decirle algo. Y estas malas conversaciones, estas malas conversaciones, mis hermanos, no tienen por qué venir necesariamente de gente inconversa. Hay mucha gente que dice ser creyente y que le lleva a usted a malas conversaciones, que le termina, que lo lleva también a la tentación y al pecado. Creyentes que vienen disfrazando la maldad, porque quizás consciente, quizás inconscientemente, pero disfrazan la maldad de buenas intenciones. Y le seducen y usted peca. Porque a veces tenemos el concepto de que todo el que está en la iglesia es bueno y es cristiano. Nunca cometa ese error. Aún alguien que te diga soy creyente, si tiene malas conversaciones, por mala doctrina, malos pensamientos, etcétera, etcétera, aléjate. ¿Cuánta gente no? Yo le he hecho la historia aquí. ¿Cuánta gente no viene? Hay que orar por el pastor. Me preocupa el pastor. Y te viene disfrazando la preocupación con oración. Y cuando usted dice, ¿por qué, hermano? Dice, es que es un sinvergüenza. Mira, hizo esto, aquello, lo otro y lo otro. Dios lo tiene que cambiar. Y ya no es ni preocupación ni deseo de orar por el pastor. Ya hay un mal pensamiento con un chisme que puede terminar arrastrando al otro. Y eso pasa con otros hermanos o entre hermanos. Y pasa de disímiles maneras. Hay hermanos carnales. La Biblia habla de creyentes carnales. También es posible que ahora disfrute de esa compañía. Es muy probable que disfrutes de estar con esas personas. Y más tarde tengas que lamentar el pecado resultante de esa compañía. Y cuando Dios advierte estas cosas, ¿sabe por qué es? Porque te lo quiere evitar. Miren, mis queridos hermanos, ciertas metas, ambiciones, o ambiciones, por ejemplo, el amor al dinero, pueden causar un efecto similar y mucha gente pudiera estarla siguiendo sin apreciar la tristeza que el pecado les traerá. Porque a veces no son las personas, a veces son metas en la vida. Estuve en casa de alguien que supuestamente era cristiano y veo en un mural grande, dice, metas para la vida. Hacer $1 millón. Ir a Walt Disney con toda mi familia. Viajar a no sé dónde. Y después andaba metida en un negocio de estos piramidales, que todo el mundo sabe que es una estafa. Y lo chistoso es que ha arrastrado a otros. A veces las metas. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:9. Vamos a leerlo. 6:9. 1 Timoteo 6:9. Y léalo con cuidado y meditando, mis hermanos. Porque a veces nosotros pensamos que es solamente un estilo de vida desordenado lo que es tentación. No. A veces hay metas que parecen ordenadas y vienen del diablo y son tentaciones. Claro, eso no significa de que es malo planificarte para hacer un negocio y querer ganar. No. Lo malo está cuando tú estableces una meta y por cumplir esta meta tienes que pasar por encima de quien tengas que pasar por tal de enriquecerte, sin importar robar, estafar, mentir. No. Si usted hace un negocio serio, eso es otra cosa muy diferente. No confundamos las cosas. ¿Qué dice? Porque los que quieren enriquecerse caen en ¿qué? En tentación y lazo
y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cierto o falso? Concepción, puede poner el aire acondicionado. Uno solo yo creo, pero dos sería mucho. ¿O quieren dos? ¿Uno? Ya, está caliente. O sea, se da cuenta que pueden causar efectos similares. Y la gente puede estar siguiendo a personas así sin apreciar la tristeza que el pecado le traerá. Ahora, ¿saben ustedes que esto puede ocurrir también a nivel religioso? ¿Cuánta gente empieza a influenciar a otros? Oye, la iglesia tiene mucha gente. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo tú y yo para lograr un grupo así? Porque mira, yo te hago líder, a tu esposa secretaria, porque nosotros somos mejores que los líderes que hay ahora y mueven a una división. Por poner un ejemplo. Porque a veces también los líderes caen en esas cosas. Se da cuenta que hay disímiles maneras de caer y disímiles síntomas. Ahora vamos a hablar de cuando la tentación toma fuerza siendo violenta o prolongada. Como ya señalamos en el estudio número 1, la tentación puede tener distintos grados. Cuando una tentación, hermanos, es violenta o se repite en forma continua sin dar reposo al alma, entonces podemos estar seguros de que hemos entrado en tentación. O sea, cuando caes y caes y caes y caes. Los deseos pecaminosos de una persona tienen poder para seducir a esa persona sin ninguna tentación ajena. Por eso dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero esto no es lo mismo que entrar en tentación. Los deseos pecaminosos son como un arroyo en dirección al mar. Es como un arroyo que va camino al mar, y la tentación es como un viento poderoso que sopla sobre aquel arroyo. Piensen en este arroyo e imagine que un bote vacío es puesto dentro de él. Dentro de este arroyo que el viento le está ¿qué? Soplando. Tarde o temprano, según el curso y según también la velocidad del arroyo, ¿dónde terminará el bote? Va a terminar en el mar. En la misma manera, los deseos pecaminosos de una persona, tarde o temprano, sin la gracia preventiva de Dios, sin la gracia de Dios, o sea, si usted anda a anchas en el pecado sin la gracia de Dios, tarde o temprano el pecado, mi hermano, le arrastrarán al mar de su ruina eterna. Por eso dice la Biblia, amplio y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y un mensaje como este es para que usted reflexione y salga de ahí. En la misma manera, los deseos pecaminosos de una persona tarde o temprano van a terminar en ruina. Supongamos que hay vientos fuertes que soplan sobre el bote, entonces el bote será arrastrado con violencia contra cada roca hasta que se rompa en pedazos y será tragado por el mar y llegará en una condición aún peor al mar. Cuando usted vive a anchas en su propio pecado, usted va a terminar en el infierno y va a terminar destrozado. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor, cuando te llama al arrepentimiento y abandonar el pecado y la tentación, es para que no termines así. Por tanto, una advertencia como esta es un acto de la gracia y de la misericordia salvadora de Dios. Mira de lo que te quiere liberar. Esta ilustración nos da imágenes del hombre pecaminoso. La primera es de un hombre que lenta pero seguramente es llevado al mar de su ruina eterna por el arroyo. La segunda nos muestra al mismo hombre experimentando el viento fuerte de la tentación. Este viento arrastra al hombre de un pecado a otro hasta que, tal como en el naufragio del bote, termina en ruina. Miren, mis hermanos, esta ilustración puede ser vista en muchos ejemplos tomados de la vida de los creyentes que fueron preservados de la ruina eterna.
a pesar de haber estado en la tentación y caído tristemente para su propia vergüenza. Un ejemplo de ello que encontramos en la Biblia es el rey Ezequías. Siempre tuvo en él la raíz del orgullo. Sin embargo, su orgullo no le hizo jactarse de sus tesoros y riquezas, hasta que cayó en la tentación cuando vinieron los embajadores del rey de Babilonia. Y él le enseñó todos sus tesoros y le enseñó todo su ejército. Allí está en 2 Reyes 22 al 19. Podemos ver la misma raíz pecaminosa del orgullo en el rey David, un hombre que era conforme al corazón de Dios. Durante muchos años resistió su deseo pecaminoso de censar al pueblo, pero cayó en este pecado cuando Satanás se levantó y lo provocó, y David terminó censando al pueblo sin el mandato de Dios por orgullo. Y hay muchas más ilustraciones. Todos tenemos deseos pecaminosos. Y en ocasiones, mis queridos hermanos, se presenta la oportunidad en forma agobiante para que estos deseos sean satisfechos. Y cuando esto sucede, entonces hemos entrado en tentación. Mire, la tentación puede llegar consciente o inconscientemente. A veces sabemos y le permitimos que llegue. A veces es inconsciente. Pero sea la una o la otra, siempre es tentación. Y tenemos que velar y rogarle a Dios discernimiento para no caer en ella. Porque la tentación, cuando es consumada, da luz ¿el qué? El pecado. Y el pecado a la muerte. Una persona puede entrar en tentación sin estar consciente de que un deseo pecaminoso se ha despertado en él. Y un ejemplo de esto es cuando el corazón de una persona empieza secretamente a gustar la tentación y está contento a alimentar y darle oportunidad para crear varios aspectos, pero sin cometer abiertamente el pecado. Yo estoy casado y de buenas a primeras siento cierta simpatía por una hermana de la iglesia y la quiero estar llamando y estar allí y visitándole y conversando siempre con ella y empieza un acercamiento que parece ingenuo al principio, pero que si se sale de control o cae en manos del diablo, se convierte en ¿qué? En un adulterio o en una fornicación. E incluso puede ser que no ocurra físicamente, pero ocurre en la mente de la persona. Y dice Jesucristo que cuando alguien ve a una mujer y la codicia en su mente, ya pecó contra ella. Y esto es una forma muy sutil de tentación. Esto es un ejemplo, puede haber muchas cosas, en muchos desórdenes. Por ejemplo, vamos a la parte piadosa, a la parte religiosa. Un hombre comienza a ganar una reputación de piedad. Qué santo es el hermano fulano. De sabiduría, conoce mucho la Biblia, tiene experiencia. Comienza a ganar una reputación de aprendizaje. Puedo ir a pedirle consejo a él porque él es sabio. Y fíjate que esto son cosas buenas en sí mismas, etcétera, etcétera. Algunas personas le alaban por ello. Hermano, nadie es como usted. Otros empiezan, hay que hacerle un homenaje en la iglesia al hermano. Y ahí le ponen un trono y una alfombra roja y vaya, no le cantan las mañanitas porque Dios es grande. ¿Y lo hemos visto o no lo hemos visto? En la iglesia. El día del pastor. Es que el pastor es tan bueno. Solo cuando está el pastor decimos que es bueno. Cuando no está, es un sangrón. El día del pastor. Le alaban por ello. ¿Y saben qué es lo que pasa? El coro de la iglesia cantó precioso y todo el mundo se para
dando un aplauso porque el coro cantó como nunca. Y cada vez que el coro canta, lo aplaudimos. ¿Sabe lo que va a pasar con ese hermano, con ese coro, con ese pastor? Que empieza a creérselo. Porque la carne así es. Y cuando empezamos a oír alabanza, comenzamos a disfrutarlo hasta que el orgullo y la ambición comienzan a afectarlo y lo destruyen. Y es entonces cuando el coro oye cantar a otro hermano o a otro coro y dice, qué bien lo hacen, pero le falta. Es una forma decente de decir, es una porquería lo que hicieron. Y este hermano es cuando empieza a aplicarle entonces la Biblia a todo el mundo. Y se vuelve legalista y juez. Y es cuando se empieza a envanecer. Nadie predica como yo. Todos los pastores son unos ignorantes. Yo llevo años de años estudiando Biblia o leyéndome libros. Nadie se ha leído los libros que yo me he leído. ¿Y sabe a veces quiénes tienen la culpa de estos envanecimientos? Las iglesias. Porque son los que los elevan a una postura de santidad o de supermanes de la religión. Viene el cumpleaños del pastor, hay que regalarle un presentico. Hermano, vamos a regalarle un Mercedes-Benz, algo sencillito. Nos reímos, pero ocurre. Las vacaciones para el pastor. Un viaje para Europa para el pastor. ¿Por qué? Si el pastor trabaja como todo el mundo, que ahorre su dinero para que vaya a Europa si quiere ir a Europa. ¿A usted en su trabajo le pagan viaje a Europa? Fruta, ¿a ti te pagan a El Salvador viaje? ¿Ah? ¿Quisiera? ¿A usted se lo paga? A menos que usted sea el dueño de la compañía. O alguien muy importante que los dueños que ya le sobran quieran dárselo. Pero no es lo normal con todos los obreros. No pasa. ¿Por qué al pastor? Miren, mis hermanos, eso es caer en tentación también, porque generalmente estas actitudes terminan robándole la gloria a Dios. Ya no decimos alabado sea Dios por esta música, sino gloria a Dios por el coro. Ya no decimos gloria a Dios por el mensaje. Nuestro predicador es excepcional. No, y el pastor entonces hasta se enoja cuando usted no le dice qué gran sermón. O no lo tratas de licenciado o doctor. Sí, porque la gente se hace muchas musarañas en la cabeza con los títulos. Si por mí fuera, ¿sabe lo que yo hiciera con los títulos? En las carreras teológicas, los desapareciera. Jesús dijo, no os hagáis doctores muchos de vosotros. No os hagáis maestros, porque uno solo es vuestro maestro. Si de mí dependiera, cuando alguien termina el seminario, no le doy título ninguno, ningún cartón. Usted se graduó y está listo para servicio, adelante. Mis queridos hermanos, también el otro riesgo de personas así, y fíjense que estamos hablando ya dentro del campo espiritual. El orgullo se apodera, le afecta, e entonces se pone a esforzarse mucho esta persona para mejorar sus dones y sus gracias, pero sus motivos son equivocados. Lo está haciendo para engrandecer su reputación. Me alaban porque soy licenciado, tengo que ser máster. Y ya entonces cuando van a presentar, nuestro pastor, el licenciado Pérez, pasa al frente, hermano, licenciado no máster. Y después, no, pues tengo que ser doctor para que me digan doctor.
por poner algún ejemplo. Y está entrando entonces en tentación y no se da cuenta de ello. Muy pronto le hará un esclavo del deseo pecaminoso de ambicionarse por una buena reputación. Que le llamen el gran evangelista, y eso es lo que pasa con todos estos personajes de la televisión cristiana, que quieren una reputación y por eso tienen que estar sacando un invento nuevo cada vez. Todo empezó con un simple hablar en lengua, después que profecía, después que visiones, después el borracharse en cabeza al piso, después reírse como un bobo, granar como un animal, después subir al tercer cielo y bajar al infierno. Fíjense. Después profetas, después apóstoles, patriarcas, salmistas. Ahora que si el manto de no sé quién, que si la cruz de no sé cuándo, que si el clavo de Pablo el Calvo. Y tienen que estar inventando cosas porque quieren mantener una reputación de superhéroes de la fe. Eso es caer en tentación y en pecado. Jesús es un buen Jehú, ahí en 2 de Reyes 10, 15 al 17, es un buen ejemplo del Antiguo Testamento de esta clase de hombre. Vamos a leerlo, 2 de Reyes 10, del 15 al 17. Yéndose luego de allí se encontró con Jonadab, 2 de Reyes 10, 15. Se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que le hubo saludado le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Escuchen, ¿es recto tu corazón como el mío es como el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego le hizo subir consigo en el carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Le pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlo conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Se dio cuenta que estaba ganando una reputación a causa de ese celo por Jehová. Luego se encontró con Jonadab, un hombre bueno y santo, y dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Es evidente que Jehú estaba pensando dentro de sí: aquí tengo una buena oportunidad para incrementar mi reputación. Y entonces se puso a obrar fervientemente. Las cosas que Jehú hizo fueron buenas en sí mismas, pero sus motivos fueron malos, porque fueron para que otros vieran. Y estaba siguiendo sus deseos pecaminosos. Jehú había entrado en la tentación sin darse cuenta, mis hermanos. Y se da cuenta que uno puede caer en tentación aún consciente o inconscientemente disfrazado de piedad y religión. Sí, porque a veces pensamos que la tentación es nada más que para el drogadicto, el borracho, el adulto, el fornicario, el mentiroso, el ladrón, el estafador, pero miren la parte religiosa también. O sea que esto nos afecta a todos. Mire, cuando una persona es hallada en una situación en donde sus deseos pecaminosos tienen la oportunidad de ser satisfechos, o sea, cuando estoy en el escenario donde puedo cumplir la tentación y encuentra a sí mismo siendo animado a tomar provecho de la oportunidad, entonces esa persona ha entrado en la tentación. Y eso es un síntoma. Es casi imposible que una persona que se encuentra frente a oportunidades idóneas para cumplir sus deseos pecaminosos no sea atrapada. Por eso hay que huir del escenario. Alguien me dijo, coincidí en Cuba con un americano en uno de estos viajes que fui, y él conoce de Las Vegas, y viene el hombre muy arrogante, muy orgulloso. Él hablaba español. ¿Y tú has fundado una iglesia en Las Vegas? Sí. ¿Con la ayuda de quién? De Dios. Empezamos 3 personas tocando. Eso no te lo creo. No te toca a ti creerlo, no, eso no es tu problema. Pues ya que me cayó gordo así de entrada. Decía mi abuelo: no pinches a la burra que da patada, ¿eh? Dice: ¿y vas a predicar en la street? Dígole: no,
pues entonces tú no eres buen predicador. Porque para ganar almas en Las Vegas hay que ir al street. ¿Y has ido a los nightclubs? Digo, yo no. ¿Usted ha ido? Yo sí he ido. Digo, entonces tú eres un sinvergüenza y un desgraciado. Tú eres un pecador, porque ¿quién no sabe que en el street están todo el que va a la mala vida? ¿Y quién no sabe que en los nightclubs? Hermano, tú me vas a hacer el cuento a mí que usted va a ir a evangelizar a un nightclub. Dígame. A ver cuántos de ustedes van al nightclub a evangelizar. Qué bueno, gloria a Dios. Ya lo iba a contarte aquí si levanta la mano, No me venga con esas historias. No me venga con esas historias. Usted me va a decir a mí que va a entrar al nightclub donde están las mujeres como Dios creó a Eva. Y usted le va a ir a decir, arrepiéntete y Jesús te ama, empezando que nada más acercarte te van a caer 2 gorilas para sacarte. Lo he visto en películas, claro, yo no he ido. Sí, no vaya a ser que digan cómo saben. Y he oído historias. Pero seamos realistas. Tú quieres evangelizar. No estoy diciendo que no hay que evangelizar a esas personas de allí, no, averigua dónde viven. Aparecete en su casa, tócale la puerta, predícale. Pero me vas a decir que ahí. Cuando le dijo esto al hombre, no, nosotros comprábamos botellas de agua con el plan de salvación en una etiqueta y regalábamos botellas de agua y así predicábamos porque la gente ve la etiqueta y lee el plan de salvación. Le dije, pero mira que usted es estúpido. ¿Por qué me dice estúpido? Digo, porque de verdad lo es. Primero, ¿quién no sabe que en la oscuridad de allí, que quién va a estar? Hermano, regálenle una botella de agua a alguien a ver quién va a estar mirando en la etiqueta. ¿Sabe lo que me dijo? No, es que como en los hoteles hay Biblias, la gente cuando llega busca la cita y busca la Biblia. Digo, no me diga. ¿Tú no ves que la gente después que se pasa toda la noche trasnochada en Las Vegas, cuando llega al hotel llega a dormir y toma la botella de agua y la bota? Además, ¿quién en medio del strip está buscando Romanos 3:23? Y hay quienes hacen eso. ¿Se da cuenta? Mire, es casi imposible que una persona que se encuentra frente a oportunidades idóneas para cumplir sus deseos pecaminosos no sea atrapado. Por eso usted tiene que huir. No se acerque a las jaulas de los leones porque le va a dar una mordida. Cuando vinieron los embajadores del rey de Babilonia, el orgullo de Ezequías le hizo caer en esta tentación. Y cuando Hazael llegó a ser rey de Siria, en 2 Corintios 8:7 en adelante, su crueldad y su ambición le hicieron enfurecerse en contra de Israel. Y cuando los sacerdotes vinieron con sus 30 piezas de plata, la codicia de Judas obró instantáneamente para vender a su maestro. Mire, déjame hacer una pregunta. Si usted compra una botella y esa botella tiene un sticker de inflamable, ¿usted la pone sobre la estufa? A menos que usted sea tonto. Si dice inflamable y usted la pone sobre la estufa. Si usted compra una botella y tiene el símbolo de veneno, la carabelita con los 2 huesitos, ¿usted se la da a su niño de 2 años a jugar? ¿Por qué? El material inflamable debería ser guardado lejos de fuego. El veneno, lejos del alcance de los niños. Igual que la medicina, por eso dice, mantenga lejos del alcance de los niños. Aunque la verdad es que hay medicinas y material inflamable deberían decirte, mantenerlo lejos del alcance de los adultos. De la misma forma es importante guardarnos o alejarnos de las cosas que pudieran despertar nuestros deseos pecaminosos. De esa misma manera. Algunas personas piensan que pueden jugar con serpientes sin ser mordidos, tocar la pintura fresca sin mancharse, jugar con el fuego sin quemarse.
Pero están equivocados, vas a terminar manchado, quemado o mordido. Le brindan su trabajo, su estilo de vida o sus amistades, oportunidades para satisfacer sus deseos pecaminosos. Sus amistades le brindan cosas que le llevan al pecado. Si así es, entonces usted ha entrado en tentación. Y solamente Dios sabe cómo terminará. Y yo te animo que busques a Dios. Mire, el diablo lo primero que va a intentar hacer es debilitar tu alma. Y ese es uno de los primeros síntomas. En la misma manera que un estado pobre de salud física le hace más propenso a enfermarse, así también Satanás empieza a enfermar su alma para que usted se debilite. ¿Cómo? Te consume el tiempo para que no ores. Te pone a hacer otras cosas para que no leas la Biblia. Te manda visitas para que no vengas a la iglesia. Te invita a una fiesta para que no vengas a la iglesia. Una persona que me manda un texto, pastor, no voy a llegar a la iglesia porque es el baby shower de la hermana de mi prima. Sorry, si puede poner a otro por mí, asumir mis responsabilidades. Y luego contesté para atrás, que poca vergüenza tiene, hermana. Se molestó contigo, pero es la verdad. Es más importante un baby shower que tu servicio y tu encuentro con Dios. ¿Cuál es el objetivo de ir a un baby shower? No es darle un regalo a la persona. Oye, tú no puedes mandarle el regalo o dárselo otro día. Abandonar así a tu Dios tan fácil. ¿Cuántos de ustedes le mandarían a su supervisor, a su jefe, una vez por semana un mensaje diciendo: tengo el baby shower de mi hermana, el baby shower de mi tía, de mi prima? ¿Usted lo haría? Quizás pueda hacer una vez, pero yo le garantizo que 2, 3, 4, 5, 6, 10 al año no se lo aguantaría a nadie. Si hacemos eso con lo del mundo, ¿cuánto más para nuestro Dios, hermano? Nosotros tenemos que aprender, y ahí es donde el diablo nos va debilitando, nos va ocupando para que no atendamos a los asuntos espirituales. Si la iglesia se reúne 2 veces por semana nada más, o 3, ¿qué haces tú en tu casa sin hacer nada el día que la iglesia está en santa convocación? El día donde debes estar en la casa de Dios escuchando el mensaje para ser fortalecido en el espíritu, a fin de poder enfrentar la vida de pecado que usted tiene por delante. Mire, nosotros pasamos más tiempo expuesto al pecado que expuesto ante la presencia de Dios. Saca la cuenta. ¿Cuánto tiempo usted pasa en la iglesia en la semana? Supongamos que usted viene a la escuela dominical, que no todo el mundo viene. Y eso es una vergüenza para los que no vienen. Supongamos que usted, aclaro, los que no vienen pudiendo venir, porque hay quien no viene porque tiene que trabajar, etcétera, eso se comprende. Aclaro, no es tampoco. Supongamos que usted viene a la escuela dominical, 1 hora, y 1 hora y media de culto, 2 horas y media. Luego 1 hora, el martes, 3 horas y media. Vamos a ponerle 2 horas, 4. Hermano, ¿qué son 4 horas? Contra una semana. Si un solo día tiene 24 por 7. A ver, los matemáticos. 24 por 7. Rapidito, usen el teléfono, no den miedo, pero otras cosas lo usan. Y réstele 4. Y lo que le da es la cantidad de horas que usted queda expuesto al pecado y la tentación. 168. ¿Cuánto? 168. Gracias, mi hermana. Buena cabeza o buen teléfono. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces, después caigo en la tentación y oren por mí. Oramos por ti, pero, oye, ¿me explico lo que quiero decir? Pastor, usted dice eso porque usted es pastor y está obligado a estar aquí. Si no, usted fuera igual. Permítame decirle algo. Yo toda la vida no fui pastor. Y cuando no era pastor, ahí estaba. Lo primero que hace el diablo es
trazar diseños específicos que debiliten tu fortaleza espiritual. Que dejes de orar, que dejes de estudiar y meditar la Biblia, que dejes de congregarte por razones absurdas. Me duele el pelo, ya no voy, a lo mejor ni pelo tiene. Por razones absurdas. Me duele la cabeza. No vas a estar igual en la iglesia con dolor de cabeza que en tu casa con dolor de cabeza. Y fíjese, no voy a la iglesia porque me duele la cabeza. Y es que el pastor grita muchísimo, hablando. Pero me quedo en la casa viendo a Ana María Polo, que grita más que el pastor. Y llenando mi cabeza de todo el veneno que esos programas mundanos transmiten. Porque muéstrenme un solo programa de televisión que esté transmitiendo algo bueno. Sí, pastor, enlace, no, ese es el peor. Almavisión, no vea nada de eso. Vaya, vea a la señorita Laura, yo creo que es mejor que eso. No, vea a la señorita Laura. El diablo lo primero que hace es debilitar su vida espiritual. Siempre que hay caídas en el pecado, detrás de eso, detrás de ese escenario, ha habido un abandono de la comunión con Dios. Siempre. Cuando la gente cae en apostasía, herejía, ¿sabe por qué es? Porque en el fondo hubo un abandono del estudio continuo de la verdad de Dios, de las doctrinas, de la palabra. Cuando la gente cae en tentaciones es porque ha habido un abandono. ¿Por qué los matrimonios se rompen a veces? Porque ha habido un abandono de la atención matrimonial. Por una de las dos partes. ¿Por qué los hijos se echan a perder a veces? Porque ha habido algún fallo o algún abandono en el padre para con su atención con el hijo. Y a veces creemos que porque traemos el dinero ya lo resolvimos todo. No, tu hijo necesita pasar tiempo contigo. Y tú como hombre necesitas pasar tiempo con Dios. Uno, porque Cristo es tu cabeza. Y dos, porque tú eres la cabeza de tu hogar. Y por tanto tú como hombre vas a dar cuentas a Dios del hogar que estás llevando. Si lo estás llevando bien, vas a dar cuenta, y si lo estás llevando mal, también vas a dar cuenta. Eres responsable de pastorear tu hogar, ser un buen ejemplo para tu esposa, para tus hijos. Bueno, y si mi esposa no es cristiano, nada, sé piadosa y temerosa de Dios. Da ejemplo, dice la Biblia, con tu buena conducta ganarás a tu esposo. No permitas que Satanás debilite tu fe. Y a veces debilita la fe. Te voy a poner un ejemplo. No voy a ofrendar, porque es que me gané muy poco esta semana. ¿Qué dice la Biblia? Probadme en esto, dice el Señor, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Si estableces principios correctos y tú entiendes que Dios es el primero, y cuando recibes lo primero que apartas es para Dios, Dios va a proveer lo que te falta. Fíjese en cuántas áreas Él empieza a debilitarnos. Y usted dirá, pastor, usted lo que quiere es garantizar los fondos para el presupuesto. No, eso a mí no me interesa, porque usted sabe bien que yo jamás aquí he predicado ni de diezmo ni de ofrenda. 1 o 2 veces si acaso, en los 7 años que llevamos aquí. No, pero es que ofrendar es un acto de fe. Porque hay que saber desprenderse confiando en que Dios suplirá con creces a lo que yo he dado. Eso es un acto de fe también. Y a veces no valoramos la iglesia. Y no valoramos que la iglesia me está prestando un servicio que es de bendición a mi vida, a mi matrimonio, a mi familia. Cuidado, mis hermanos. Cuidado. Y con todo mi corazón, si usted está pasando por estas situaciones, ore al Dios del cielo. Recuerde el texto de lema, velar, orar. Si usted quiere hacer un cambio en su vida, este es el momento para que usted le diga, Señor Jesucristo, perdóname. Mi vida está andando desordenada, quiero que tú la pongas en orden. Quiero estos principios ponerlos en práctica, porque quiero vivir para gloria tuya. Y tráele esa carga, esa imposibilidad que tú tienes, ponla en sus manos y créame que Él va a obrar. Mire, a veces nos pasamos la vida mendigando espiritualidad. ¿A qué me refiero? A que tenemos problemas y constantemente
Ay, que si el hermano tal me ayuda, que si el hermano Macón me ayuda, que si este me da un consejo, que si ora por mí. Yo no estoy diciendo que no se le dé ayuda y que no se ore por usted. Yo lo que me estoy refiriendo es que por mucha ayuda que otro le dé, usted no va a ser liberado hasta que usted personalmente deposite su carga en el Señor y decida entrar en una relación personal con Él, de oración, lectura de la Biblia y fortaleza espiritual. Usted quiere liberación, quiere que su vida sea diferente, quiere vencer las tentaciones, no importa cuál sea, religiosa, mundana o lo que sea, venga a los pies del Señor, póngalo en sus manos, confía en Él y Él hará. Eso es promesa de Él, no mía. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, la bendición de estar en tu casa y de aprender de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo, te rogamos tu bendición para cada hermano aquí presente. Dale fortaleza para vencer las tentaciones y ayúdanos a todos a ser capaces de poder discernir los síntomas cuando nos afecten a fin de que podamos ser hallados fieles a ti. En Jesucristo, danos tu bendición y llévanos con bien. Amén. La semana que viene lleva por título ¿Cómo podemos guardarnos libres de la tentación?